Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo le va, Barceló? ¿Cómo anda? Muy bien, Pepe Sena, encantado de encontrarnos hoy para hablar de un tema del que hablamos todos los días en todos lados. Todo el mundo está hablando de esto, de lo que pasa del otro lado del charco. Efectivamente, vamos a hablar de la República Argentina, de la situación económica, política y social del vecino país con estos invitados. Invitados de lujo. José Valle y Ordóñez cogobernaba porque desde el cordobés Saravia también decidía. Dicen que en su segundo gobierno Sanguinetti llamaba al despacho de nuestro invitado para coordinar asuntos de gobierno. Fue embajador en Argentina, casi presidente del Uruguay, el doctor Alberto Volonté. Tiene a su cargo un proyecto que toca la nostalgia de todos porque habla del pasado, pero también de un presente pujante, una sorpresa en nuestro Montevideo, pero también una apuesta al futuro. Estamos hablando del mercado agrícola y de su directora, Elisa Arián. Quienes lo encuentran en la actividad sindical confirman la opinión que tenían sus compañeros de liceo en Malvin, en el Kennedy, que no tiene un pelo de sonso. Estamos hablando de un dirigente de la FUS, Jorge Bermúdez. Bueno, realizadas las presentaciones, abrimos esta mesa de café aquí en Encuentro Central con estas amigas, amigos que nos acompañan en el día de hoy. Jorge, ya estuviste por acá, se ve que te gustó el café y decidiste volver. Sí, como no, muy lindo lugar. Muchas bueno, gracias, bienvenido nuevamente. Ahora, en la última vez que estuviste acá, no te pregunté por algo que me lo pasaron el otro día. Me dijeron que cuentes brevemente tus andanzas en el Kennedy de Malvin. ¿Puede ser? Qué época es esa. Sí, claro. Mi mamá y mi papá, bueno, yo soy hijo del vallismo tardío, ¿no? Lo que quedaba de la clase media. Y mi mamá y mi papá empleado del Estado, de la UTE, mi mamá maestra, decidieron que uno de sus hijos, el mayor, tuviera un gran futuro. Entonces invirtieron plata en mi educación en colegio bilingüe como era el Kennedy, ahí en Aconcagua, en Mississippi, entre Aconcagua y Pilcomayo. Más que nada. Y bueno, espectacular. Amigos de todo tipo, buenísimos todos hasta ahora. Ahora de inglés, no, mi vieja perdió el tiempo, ni una palabra, yes o no. A veces obligado me sale, a veces obligado en el exterior me sale algo en inglés. Pero buenos recuerdos de esa época. De los mejores de mi vida. La verdad que es algo que le tengo que agradecer. Y te repito, amigos que veo hasta ahora, jugando al fútbol, hasta ahora amigos que han quedado fraternalmente hasta ahora, juntándonos a veces cada 20 días, un mes, a charlar, a tomar algo, a comer. Sí, bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Por favor. Elisa, ¿cómo estás, Emam? ¿Cómo va? Muy lindo. Yo te agradezco, la verdad, que en este lugar en donde estamos así también es como una recreación, ¿no? Sí. Un lugar como el MAM, estar haciendo esta nota acá también en un lugar con una restauración, un lugar aprovechado muy lindo, con historia y además con historia que nos acompaña en la mesa, ¿no? Así que muchas gracias. Dicen que sobre tu despacho en la dirección del Mercado Agrícola de Montevideo siempre hay flores y piedras. Sí. ¿Y piedras por qué? Me gustan. ¿Tienen una particular atracción, energía? Sí, pero particularmente siempre juntaba piedritas. Yo soy la hija más chica de un matrimonio grande y tengo hombres en la familia y siempre jugaba con piedritas, tipo payana, ese tipo de cosas. Y bueno, la costumbre de las piedritas después siguió, pero con otro tipo de connotaciones. Y es verdad, hay flores, hay plantas, hay piedritas y te faltó un dato que no te dieron: una bruja. ¿Una bruja? No. Una bruja grande en una lámpara.
recuerdos. Bueno, ya estaremos hablando de todo eso. El doctor Alberto Volonté, ¿qué decir de Alberto Volonté, que nos ha estado entusiasmando muchísimo en la previa de esta mesa, de este café que ya estamos tomando aquí? Expresidente de UTE, embajador de nuestro país en la República Argentina, tema que nos reúne también en el día de hoy. Tengan en cuenta que esta mesa es totalmente descontracturada. Hay posibilidad de que todos hablemos a la vez, que se propongan distintos tópicos del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y particularmente el hecho de ser embajador en la República Argentina en un periodo tan especial, Alberto, lo llevó a presentar durante sus 5 años como embajador uruguayo en Argentina 5 cartas credenciales, porque había 5 presidentes durante 5 años. ¿Cómo fue esa? La Argentina en realidad siempre es la misma. Es un país realmente casi teatral, porque la gente, el movimiento, la forma en que se comunican, es como una contracara del oriental. Además allá, no digas, si vos querés ganarte al público, vos no digas que sos uruguayo, vos decís que sos oriental. Les gusta mucho. Bueno, en ese mundo, en ese país, para mí, muy querido, muy atractivo. Y digo para mí, porque a veces los uruguayos no somos tan justos con los argentinos, que nos quieren mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Pero dejando eso de lado y para ir directamente, a mí me toca, yo llego con De la Rúa presidente, yo llego en mayo, y ya no habían pasado 2 o 3 meses, se destapa uno de esos tarros fenomenales, que uno cree que esto que está viendo es una cosa, no, uno se olvida, porque tú que estás en comunicación y en medios, viste que están las noticias, después de repente las noticias empiezan y se desinflan y no se habla más. En aquel momento aparece, te diría yo, septiembre del año 2000, la denuncia de un funcionario, como si acá dijéramos del Palacio Legislativo, a quien yo conocía, Ponto 4, que denuncia, un funcionario, que denuncia que los senadores recibían un sobre de parte del Poder Ejecutivo para votar las leyes del Poder Ejecutivo. Algo parecido había pasado después en Brasil. Vero o no vero, no importa. No vero. Pero un quiebre. El vicepresidente le presenta la renuncia. ¡Pam! Se caía la Argentina, como siempre digo, se ve caer a los países por los problemas financieros, caen siempre por problemas políticos. Y ojalá que sean siempre financieros y políticos y no de otro orden. Y bueno, y este hombre, cuando dicen que fue un acto de cobardía de él tomarse el 22 de diciembre del 2001, tomarse el helicóptero, no creo que él no hizo, yo diría que hizo un acto de heroicidad. Era o me quedo y acá hay un baño de sangre, o me voy y evito el baño de sangre. Yo tengo esa lectura de la Rúa. Y cumpliendo, Alberto, con una casi maldición de los presidentes radicales que desde 1930, con Hipólito Yrigoyen, no pudieron terminar nunca un mandato. Sí, era una maldición que se ocupaban los peronistas puntualmente y con una gran paciencia y habilidad de que... Pero bueno, eso tienen... Y miren, Menem cuando va... Un hombre como Alfonsín. Yo diría uno de los cumbres de la democracia sudamericana. Sin duda. Un hombre extraordinario. Seguramente un gran pensador de ideas superiores, como la libertad, como la democracia. Un hombre progresista. Como acá que en este país, y sobre todo para un blanco cuesta mucho decir un izquierdista, yo lo voy a decir, sí, un hombre con ideas de izquierda, como también son las mías. Y yo lo digo de blanco puro que soy. Pero ese no es el tema. Al tener que irse, la sucesión estaba rota, porque el Chacho había sido en realidad el que había provocado el cisma político. Y allí llaman a un hombre fantástico, que era el gobernador de San Luis. San Luis tenía fama de ser la provincia más próspera, funcionaba muy bien. Me dijiste, tu padre trabajó en UTE. Bueno, sí, UTE pasé los mejores años de mi vida. Y UTE llegó un momento que daba sus sistemas de gestión a distintos países, te hablo en la década del 90, también desarrollaban las cosas, que las desarrollaron en la provincia de San Luis. Bueno, vino Rodríguez Sá, duró un rato, devaluó, fue brutal. Yo estaba en el Congreso, fue marzo,
cuando dijo y pum, devaluó y especificó. Porque ahí estuvo el gran drama y el otro quiebre monumental. No fue la devaluación. Esta devaluación, que se habló espectacular, llevó el dólar de 20 a 40. Aquella llevó el dólar de 1 peso a 4. Claro, de 1 a 4 te parece poco, pero es 4 veces. Pero sin embargo, lo importante es que sacaron una ley y dijeron, usted debe pesos, usted debe esto, debe esto. No, acá todos pesos. Pero eso creó favoritismos, desigualdades por un lado, y por otro lado le dio una entrada a todo el sistema de pymes que estaba endeudado hasta acá en dólares, que es lo que no ven, que de la noche a la mañana le licuaron las deudas. Otro capítulo. Se va Rodríguez, se va. Y viene Ramón Puerta, un encanto. Está un rato, Ramón Puerta, ¿verdad? Y allá iba a voluntad a presentar carta credencial. Tácate a cada uno. Además, por un motivo o por otro, aunque yo nunca fui embajador de carrera, no soy de carrera, mis vínculos con la Argentina son muy profundos, son familiares. Yo iba muy de niño, así que conocía mucho, me había metido muy de niño en la locura política, en el Uruguay y en la Argentina, así que no me eran ajenos. Bueno, y así se fueron sucediendo. Estuvo, por lo tanto, de la Rúa, estuvo Puerta, estuvo Rodríguez Sá. Duhalde. No, pero me queda. Duhalde y Kirchner. Duhalde, un grande, a mi juicio, no visualizado como corresponde, un integrador, un latinoamericanista. Por algo Lula después le creó todo el espacio y le dio la Secretaría para América, pero todo eso se frustró y quedó en la nada. Y después vino Kirchner, claro. Así que a quien le presenté las credenciales y bueno, como embajador lo primero que tú tenés que hacer, ahí sí, hacerte amigo del poder. Pero hacerte amigo del poder para facilitar las cosas de tu patria. Eso está claro. ¿Cómo era el trato con Kirchner, Alberto? Excelente, como tiene que ser. Pese a que fue un momento complicado. Hay que superar las complicaciones, hacer doble juego, decir, no, presidente, no haga caso a lo que dicen de usted en mi país. Yo le digo a usted, porque pues tú tenés que ser, tu objetivo es que después le tenés que decir, presidente, me iba. Fíjese que el otro día iban a entrar las autopartes uruguayas, las detuvieron en la aduana. Presidente, embajador, no se le puede decir que no, pero mi presidente, ¡pum! Y las autopartes entraban. Y hay mucha mano de obra. Bueno, es uno de los del gran comercio, es decir, fuera de lo que es el turismo, los argentinos son grandes compradores de esa industria tan multiplicadora que es toda la industria de autopartes. Claro. Bueno, de esta Argentina que tanto nos ocupa, nos preocupa también, donde tenemos lazos familiares o gente conocida. Usted tiene nietos argentinos, por ejemplo. 5 de 11. Bien. De esta Argentina, como decíamos, que tanto impacta en el turismo de nuestro país, y ya estaremos hablando, Elisa, de cómo se prepara el MAM para esta temporada, teniendo en cuenta las vicisitudes económicas en Argentina, y también desde el punto de vista político, sindical. Me gustaría saber de tus contactos con la gente. No hay una central única en Argentina, por el contrario, hay varias representaciones. Así que estaremos hablando de esta Argentina que Domingo Faustino Sarmiento decía cuando hablaba de Uruguay, todo nos une, nada nos separa, ¿no? No sé si finalmente, con el transcurso de la historia, algo nos ha separado. ¿Cómo se prepara el MAM, Elisa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el bus turístico tiene su parada allí en la puerta del MAM, donde hay muchísimos turistas argentinos, obviamente de otras partes del mundo, pero también argentinos? Quiero compartir algo que no va con tu pregunta, pero no voy a ser menos que el doctor, ¿no? Yo soy bautizada en Argentina cuando tenía 3 meses, primos en Argentina, tíos españoles que se radicaron cuando huyeron de España, de los años 30, 50, por ahí, porque eran mi familia, mi papá tenía 13 hermanos y bueno, se desperdigaron por varios lugares, pero la mayoría en Argentina. Así que yo viajaba
con mis padres. Mirá. Me llevaron a bautizarme a los 3 meses y luego iba de vacaciones. Así que un vínculo muy estrecho. también, sí, desde un lado familiar, obviamente, claro. no de un lado profesional como el doctor, pero también lo quería compartir porque Por supuesto, uno por conoce supuesto. también así los hermanos argentinos con sus particularidades. 50% argentina esta mesa, podría decir entonces. Sí, se podría decir, ¿no? Sí. Y un poco más también. Yo después les cuento lo mío. Bien, vamos a seguir sumando. Me preguntabas por lo del bus turístico. Por el turismo concretamente y cómo se prepara el MAM. Exacto. A ver, el turismo siempre repercute en el país en general, ¿no? Y el MAM no queda ajeno. En realidad no podemos hoy decir cómo va a impactar. El año pasado tuvimos también un movimiento con el tema de brasileros, los cruceristas también mueven esa aguja, las temporadas son distintas y bueno, el turismo cambia. Obviamente que el turismo de Argentina es muy fuerte, pero en el mercado particularmente... como es un concepto de mercado, claro, el turista viene a ver otro tipo de cosas. Viene a ver el patrimonio, el edificio y a recorrerlo cuando se baja en esa parada número 4. O sea, no es que no le pegue, pero es un costadito. Claro, no hay un costo adicional por ir al MAM, por ejemplo, en este caso. A ver, sí, va a afectar algo, porque obviamente que la gente va a cuidar su dinero, va a medir sus vacaciones, el que viene a veranear va a estar en la playa y quizá no vaya al mercado, una pasadita hace, pero no es el público que compra en ese 70% fuerte que tiene el mercado, que es el fresco. O sea, sí, de repente en las antigüedades, en lo que son las artesanías, ese tipo de cosas, pero vamos a esperar que prontamente haya una muestra como para nosotros también adecuarnos a ese perfil. ¿Cómo es la realidad de Argentina hoy, Jorge? Digo hoy porque esto va cambiando prácticamente a diario, ocurren muchas cosas. Hace pocas horas la renuncia de Luis Caputo, presidente del Banco Central, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el presidente Mauricio Macri en Nueva York. Tiene algunas particularidades y tiene algunos procesos de continuidades, como el doctor Volonté planteaba, a mi entender. Nosotros seguimos la realidad argentina, tenemos relaciones, en mi caso, por ser secretario internacional del PIT-CNT, junto con el compañero Fernando Gambera, tenemos relaciones permanentes con los compañeros tanto de la CTA, de las dos CTA, que ahora se unieron en una movilización común el día lunes, que vienen trabajando hace tiempo en un frente social en torno a la figura del dirigente de camioneros, y también a los compañeros de la CGT, incluso hasta el punto de vista personal, es una amistad muy grande con Héctor Daer, uno de sus integrante del triunvirato, el secretario general de la CGT. Y bueno, y vemos con preocupación una realidad que además, eso de que hemos sin duda mejorado la ecuación de, digamos, dependencia en el intercambio comercial con la Argentina, igual a nosotros nos pega, nos pega desde el punto de vista concreto de lo que puede pasar en la temporada turística, y nos pega también, incluso desde el punto de vista psicológico, el impacto en la cabeza de la gente. Hay gente que hoy está preguntando, bueno, ¿cuál es el futuro? Yo vengo en estos momentos, estoy negociando el convenio colectivo del sector de la salud privada, y el tema de los empujes inflacionarios es una gran preocupación que tenemos los uruguayos. Por eso el tema de la introducción de los correctivos en los convenios colectivos. Y hoy particularmente hay una gran preocupación porque quien más, quien menos recuerda que nuestra crisis del 2002 tuvo gran consecuencia en lo que fue la crisis argentina del 2001. Yo recuerdo cuando analizamos mes a mes en aquellos meses previos a junio del 2002, al feriado bancario, lo que era la permanente fuga de divisas, de capitales, cómo iba bajando
mes a mes en forma sin ninguna posibilidad de tenerla porque se había perdido confianza en los mercados, ¿no? Entonces, preocupa mucho la situación del pueblo argentino y también, bueno, lo que es el impacto de algunas medidas que son producto de una política que no ha cambiado en su raíz. ¿Te puedo pedir que te quedes con esa interrogante y que la develes después de la pausa? Porque me parece un tema fundamental, cómo ha actuado el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido muy gradualista en muchas cosas, pero que en otras ha aplicado un mazazo muy duro, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de tarifas y cómo esto ha afectado a la gente. Pero si les parece bien, los invito con otro café y seguimos hablando luego de la pausa. Ya venimos, estamos en Encuentro Central. Seguimos bordeando la grieta con la idea de no caernos en ella, como les pasa a ellos, a los argentinos. En esto de echar culpas, hoy no podemos decir yo argentino, hoy no. O tal vez sí, o tal vez hoy también sí. Como todos, un poco, como siempre, seguimos hablando de la situación en Argentina. Bueno, Jorge, antes de la pausa dejaba planteado allí un tema, una interrogante con respecto al impacto que han tenido estas medidas del gobierno de Mauricio Macri. Hablabas de la importancia de la confianza en los mercados, fundamental para sostener una economía, y yo les mencionaba también el tema del gradualismo utilizado por Macri en materia económica en algunos aspectos, pero política de shock en otros. No sé si están de acuerdo en esto. Capaz que ahí tengo un matiz. Yo creo que gradualismo, en realidad, el planteo de Macri tiene que acabar en esta realidad. Es decir, en la política del Fondo Monetario Internacional. Macri viene de ahí. El equipo, el gabinete, casi todo el gabinete de Macri viene de ahí. Son los amigos del colegio, particularmente el cardenal Newman. Es el grupo de amigos del Newman, del cual buena parte de la oligarquía argentina se educa allí. Su padre, Franco Macri, uno de los principales empresarios argentinos, que ha tenido una actuación muy importante, incluso haciendo muy buenos negocios en la época de la dictadura militar. Es decir, yo no creo que la salida argentina con Macri era otra que la que es. Y eso no quiere decir que todas las culpas sean de Macri, ¿no? Yo acá no hago una falsa oposición. El gobierno, tanto de Néstor Kirchner, que creo que es distinto al de Cristina Fernández de Kirchner, su viuda, creo que no tienen nada que ver en muchas cosas, incluido en la prudencia, en determinados planteos de cómo hacer política. De cómo hacer política. Yo no comulgo ni de cerca con los planteos de la Cámpora, creo que para nada. Podemos después hablar, pero el querer reivindicar el paradigma de los 70, el peronismo de los 70, que tuvo enormes contradicciones, terminó en un baño de sangre, ¿no? A ver, es decir, jugar a la patria montonera fue una de las cosas más terribles que le pasó a la Argentina, aquel enfrentamiento entre la patria montonera y la patria financiera, y donde los propios, la CGT estaba dividida, donde Perón mandaba mensajes permanentes ambivalentes a los jóvenes, levantando la figura de la violencia que los pueblos debían ejercer a veces para defenderse. Lo decía Perón en una de sus tantas. Perón fue un tipo maravilloso, dijo de todo, ¿no? Sí, sí, está claro, que abría el balcón de la Casa Rosada y estaba la AAA por un lado y Montoneros por el otro. Claro, frase maravillosa como la verdad es la realidad, es una frase maravillosa de Perón. Es maravillosa. Pero decía, allí hay situaciones. Ahora, Cristina Fernández se funciona a Macri. Creo que capaz que lo que estoy diciendo es muy arriesgado y en unos días capaz que me termino equivocando. Yo creo que mientras exista Cristina Fernández, Macri tiene la posibilidad, y el macrismo, y el PRO, y Lilita Carrió, y todo eso, de alguien a quien echarle la culpa de todo. De todo. Y por lo tanto, generar permanentemente esa antinomia. Ellos hablan de la grieta. No me gusta el término, pero bueno, entonces
de la grieta, cada uno se para de que habla de la grieta, dicen no queremos reabrir esta grieta, pero en realidad uno es funcional al otro. Para querer justificar determinadas cuestiones, la culpa la tiene el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, en realidad aquí hay una política impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Creo que además imágenes tristes, ¿no? Imágenes muy descuidadas. Bailar con Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, en el momento que Argentina estaba en la puerta del paro general, o salir a decir que él estaba dispuesto a ir a la reelección, cuando en ese momento estaba dándose esas medidas del paro general tanto del lunes como del martes, porque no hay que olvidarse que también el problema que tiene el movimiento sindical es que no se unifica, claro, y tiene una izquierda muy periférica, una izquierda trotskista básicamente, ¿no? Sin ninguna posibilidad de acercamiento tampoco a tener una visión de cómo aportar desde el Parlamento. En definitiva, la cultura política argentina es absolutamente distinta a la uruguaya. Creo que la uruguaya no tiene parangón en América Latina, ninguno lo tiene. Y en particular las definiciones de la política del Fondo Monetario Internacional hoy en la Argentina empuja a un bolsón cada día mayor de pobreza, y bueno, hace que aquí haya reflejos, ¿no? Que el presidente de la Nación Rural, no me quiero estar mucho más, pero que el presidente de la Nación Rural del Uruguay salga a decir desde el Prado que el camino es apreciar la moneda, el camino es aumentar el dólar para no perder competitividad, no lo hace pensando en los intereses del pueblo uruguayo, lo hace pensando en los intereses de los exportadores, básicamente el sector agroexportador que él representa, en función de, y que si bien el volumen de producción en Argentina, el granero del mundo, y por lo tanto adelanto, Argentina no se va a fundir jamás, ni en el 2002, ni mañana, es el granero del mundo, es un país, pero bueno, lo hace en función de competir con los precios, por ejemplo, de Argentina, que claramente con la apreciación del dólar, que ahora está aparentemente bajando está bajando su cotización, hace que se busque ese grado de competitividad. Igual hay una realidad que es así. Siempre la Argentina miró, por lo menos siempre no, pero desde la dictadura militar hacia aquí miró el precio del dólar. Y antes también, también los últimos años del segundo gobierno de Perón, con Isaurita, el precio del dólar marca su vida continua, se refugia en el tema del dólar. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que la salida argentina no es de la mano del Fondo Monetario Internacional, es de la mano de una búsqueda de un acuerdo con los determinados sectores sociales. Incluso, creo que eso lo está haciendo bien, y termino acá, en eso Macri está intentándolo, de sectores peronistas que tienen, yo en eso coincido, la posibilidad de gobernar, tanto provincias como sindicatos. No es lo mismo el discurso de la CGT que el discurso de cualquiera de las dos CTA, no es lo mismo el discurso de los gobernadores peronistas que el discurso de lo que llama Unidad Ciudadana, el nuevo partido de Cristina Fernández, que claramente está muy lejos del peronismo tradicional. Y en la Argentina el peronismo existe sin Perón. Quien crea que el peronismo desapareció con la muerte de Perón se equivoca. Está enraizado en las tradiciones populares, y es, bueno, con todas las complejidades que tiene el peronismo, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Así que, por ahora, nuestra visión de dónde está para Argentina es esa, y también nuestra preocupación de que el impacto que va a jugar en la temporada turística, hay medidas que está tomando el gobierno argentino que en parte son las medidas que tomaba Cristina Fernández de Kirchner con respecto al tema de y querer desestimular el turismo fuera de la Argentina. Yo igual creo que además los que tienen la plata en la Argentina, entre ellos el presidente de los argentinos, no está en la Argentina. Alberto, esta es una crisis más de las tantas que ha tenido la República de Argentina a lo largo de su historia. ¿Qué visión tiene usted de esto? Sí, es una crisis más, sí. Pasa que comparto mucho lo que tú dijiste. Muchísimo. Sí.
Sí, sobre todo lo que es la retroalimentación. No es nuevo en política cuando lamentablemente en un país, ojo que no pasa en el nuestro, para crecer yo necesito tenerte a ti enfrente, pero no para quererte, para destruirte. Entonces yo crezco si te destruyo. Ahora a ti te viene bien que estoy yo, porque como tú también me querés destruir, te vas fortificando y hacemos un corso y recorso y el resto se convierte en espectadores, pero la sociedad se divide entre tú y yo. Y eso es así, es un problema nuevo en la Argentina, que no era la tradicional división para tomar del 46 para acá entre peronistas y radicales. Entonces, no se olviden que el partido tradicional por excelencia es el radical. El peronismo aparece, podríamos decir, después de la elección del 46. Y en el medio hubo un partido muy fuerte que fue el Partido Conservador, ¿verdad? Así que tendríamos que ver. Pero yo quiero destacar dos cosas. Una, un antecedente histórico argentino que es este. Argentina, vamos a conocer la historia. Primero era la capital del virreinato. No es un dato menor que Buenos Aires era la capital del virreinato. Cosa de los españoles, la capital tenía que haber sido Montevideo. Pero yo no lo digo de patriotero, lo digo porque estratégicamente, seguramente, si en lugar de Solís, cuando pasa y dicen que dijo Montevideo, hubiera venido un ser, no sé cuánto, yo que en inglés soy igual que vos, no puedo pronunciar palabra, pero poner Lordman King Kong, hubiera venido en el barco, seguro que atracaba en Montevideo y nunca en Buenos Aires. Tuvo que ser un español poeta que dijo que Buenos Aires hay aquí, muy cristiano, enseguida puso a la Virgen de los Buenos Aires y le gustó esa planicie. Pero los ingleses hubieran elegido el puerto de aguas profundas, el puerto natural, con además un cerramiento natural, con el cerro protector que hacías una fortaleza inexpugnable. Pero fueron los españoles y no los ingleses. A partir de ahí, después como políticamente se reestructura la región, para elegir una palabra muy global, Argentina queda heredera de toda aquella grandeza generada desde el virreinato, Buenos Aires. Y el resto, que no integraba la Argentina y que no se sentía así, estaba en permanente confrontación con ese Buenos Aires, entre otros nosotros. Hoy están reconociendo a Artigas porque es el gran federal, y Argentina es federal por naturaleza. Pero bueno, no me quiero ir. ¿Qué sucedió? Ese espacio geográfico, más que país, después que por razones políticas diplomáticas, pues, están las tesis de los historiadores, yo los respeto. Se sentaron los brasileros, los argentinos, los que después fueron los argentinos, y los ingleses. Quiero, este triangulito, con estos tipos, con los ingleses, con los argentinos aquí y con los brasileños aquí, vamos a hacer este país independiente, porque la sensata Inglaterra, dueña del mundo, necesitaba mares tranquilos. Entonces hizo un país independiente, un país en serio hizo, y con un puerto en serio. No quería saber nada con Brasil, además le tenía terror a los portugueses que estaban atrás, y con los españoles se venían peleando de chiquitos. Entonces, quedó claro, Inglaterra definió el Estado. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? Apareció una revolución, como señalaba Metol, el frío de los barcos. Y si dejamos, y sobre todo Argentina, deja de exportar cueros y lana y empieza a exportar carne. Y atrás de los barquitos cargados de carne argentina eran los chinchorros cargados de carne uruguaya. Era más que el petróleo. Y se vendió en términos comparativos más caro que el petróleo. Entre 1880 y 1910, Argentina pasa a ser la sexta potencia del mundo. ¿Qué le pasó a Argentina? La Belle Époque. Por eso es que no pudo Macri, no se contuvo. Estaba al lado de una elegante dama francesa y la sacó a bailar y se olvidó que su país estaba en un gran... Es ese glamour. Es ese glamour. Porque conocieron un esplendor para nosotros los uruguayos, felizmente sobrios, austeros,
esa es la mayor condición de la sociedad uruguaya, permitieron entonces que Argentina se encerrara en sí mismo. Y en otro momento podría desarrollar. Tú tenés aquella Argentina rica que empieza a caer a partir de la crisis del 29. Sacan y a partir de ahí hay otra Argentina, pero lo que no hizo más Argentina es como que perdió la confianza en sí mismo, por eso fue al dólar, a la libra primero y después al dólar. ¿Por qué? Porque como la carne dejó ser un precio de referencia, como los cereales, aunque era y sigue siendo el granero del mundo, también empezaron a fluctuar los precios, porque la crisis del 29 a Argentina le pegó muy duramente. Cambia y Argentina se cierra. Cierro Sí. Argentina en el año, Uruguay también. Terminada la Guerra Mundial, en el hemisferio sur, siempre se dice que el sur era muy pobre, ¿no? Que eso no es tan así. El hemisferio sur, Nueva Zelanda y Australia, resuelven abrirse al mundo y hacer de sus economías agroalimentarias una potencia industrial. Se convierten en productores de alimentos. Lo vieron enseguida en la Segunda Guerra Mundial. Y no entraron en las políticas asistencialistas del Fondo Monetario que se crea en Bretton Woods. Y no entraron en la política del Banco Mundial, su primo hermano. Y navegaron solos y se abrieron el mundo. Miren dónde está Nueva Zelanda, miren dónde está Australia. Argentina se encerró y ahora está en lo que está. Bueno, vamos a ver cómo sale. Perdón, me quedé en algo muy global, pero me parece que si uno no va a la raíz, no comprende el presente. Vamos a hacer una pausa, nos queda un bloque más para seguir hablando de este tema y ya venimos aquí en Encuentro Central. En la tanda no hubo pausa, siguieron hablando todo el tiempo, todos, especialmente Volonté, pero todos, hablando de si Argentina tiene que seguir pidiendo al FMI o apostar a una propuesta de país productivo, en fin, desde el virreinato del Río de la Plata hasta los diferentes peronistas y los diferentes peronismos. Seguimos hablando de esto que nos apasiona tanto, la situación en Argentina. Tramo final de Encuentro Central en esta mesa que duraría horas, escuchando hablar a nuestros invitados y particularmente al doctor Alberto Volonté, que dice que él tiene algo para contar hoy. No, complemento una cosa, lo que tú has logrado armar, esa cosa mágica para nostálgicos, pues tiene mucho que ver el mercado, con los viejos recuerdos de cuando los uruguayos sabíamos comer, pero no porque teníamos plata, sino porque teníamos los mejores productos. En los mercados, los barrios, en los barrios, los puestos, estaban los canastos afuera, se acabaron los canastos, se acabaron los puestos, se acabó la libreta y se acabó todo. Es otro mundo. Cuando dicen no hay que rendirle pleitesía a la nostalgia, no, yo soy un nostálgico, pero soy un nostálgico bueno. Me arrincono en los buenos recuerdos. Te quería comentar eso porque uno de lo que va escuchando va alimentándose. Así como a mí me gustó lo que tú planteaste, de esa necesidad de antinomias para crecer. ¿Qué le pasó a la Argentina? Yo tomo esto. Así como crece el Uruguay a partir de 1880, atrás de Argentina, con el chinchorro vendiendo carne, Argentina hoy está pasando algo muy importante, serio, real, tangible en el sur. Acá los uruguayos hablamos de vaca muerta muy ligeramente. Vaca muerta no es una ilusión. Vaca muerta no es un sueño argentino. Vaca muerta no tiene nada que ver con el glamour. Es una realidad, pero es esta realidad. En esa zona de vaca muerta, que lo quiero ponerlo bien globalmente, con nuevas tecnologías, en zonas desérticas, que por lo tanto no tienen compromiso con el medio ambiente. Eso es muy importante, porque otros países pueden tener ese tipo de riqueza gasífera y petrolera, pero donde hay que destruir una ciudad para poderla obtener. No, eso está en el desierto, en el medio de la nada. Pero ¿qué ha sucedido? Algo que ni en la Argentina, ni en Brasil, que en Sudamérica no ha sucedido. Que desde el primer día se está aplicando, me consta, tecnología de última generación. Voy a precios.
El gas que hoy se obtiene en Estados Unidos, que se considera la cuenca más importante gasífera del mundo desde que descubrieron esta tecnología de la destrucción de la roca, El fracking. cuesta $3 el BTU. En la Argentina cuesta lo mismo. ¿Qué quiere decir? Por primera vez, a diferencia de cuando aparece petróleo en Perú, cuando aparece petróleo en Venezuela y las riquezas, cuando el propio Lula se pone el casco y va al medio del mar y dijo, estamos llenos de petróleo, sí, pero un momentito, el petróleo y el gas. Esto lo sé porque aprendí en esa maravillosa universidad, muy difícil de entrar, que es la UTE, porque hay mucho conocimiento e inteligencia. Entonces aprendí esto de los que saben. Entonces, en términos de energía, no es tener la riqueza, es saber quién la extrae más barato y con mejor tecnología. Ahí está el secreto. Y en Argentina, a diferencia de lo que pasó en toda Latinoamérica, desde el principio se está haciendo en silencio. La gente dice, vaca muerta, ya ni hablan de vaca. En la propia Argentina. En la Argentina se produce en serio. ¿Tú sabes por qué todavía no está inundado? ¿Tú sabes por qué tiene estos problemas de tarifa Macri que dentro de un año los va a dejar de tener? Porque tienen la riqueza pero no tienen las líneas de transmisión, no tienen los gasoductos y los oleoductos. Estoy en condiciones de decir, por eso creo que el Fondo Monetario, pues también mirá que los argentinos son diablos. No crea el fondo que le presta la plata. Yo pensaría dos veces. Sí, sí. Ellos lo que hicieron acá es un pasamano para llegar al 20. En el 20, el mundo va a visualizar que Argentina, aparte de todo lo que exporta por granos, puede exportar, te doy una cifra. Sacá todas las exportaciones argentinas. De gas, pero ahora viene la riqueza uruguaya, de gas y petróleo, entre 30 y 40 mil millones de dólares por año. Es como si el Uruguay encontrara algo que le permitiera, además de los 8 o 10 mil millones de dólares que exportamos, algo que también exportáramos 10 mil millones de dólares, como si duplicáramos. Sí, es una cifra gigantesca. A la salida de la dictadura, Argentina tenía 45 mil millones de dólares de deuda externa. Esto es una cosa, y esto no es un sueño, al contrario, curiosamente, ante ese país tan explosivo, tan italiano, tan tropical a veces, está en silencio, pero un silencio real. ¿Cuál es el gran beneficio que va a tener Uruguay este año, a fines de este año? Me atrevo a decir que va a empezar dentro de 2 meses. Uruguay, que no tiene, vamos a dejar, no sé, de repente tenemos petróleo, esto se viene hablando, había un sacerdote allá en Melo, en el año 47 que decía que había petróleo en Uruguay, yo era chico, no aparece. Pero nos vamos a convertir en la llave de paso del gas y la energía del Mercosur. ¿Por qué? Hoy Brasil vive del gas boliviano. No me alegra decir, pero las cuencas gasíferas bolivianas se están acabando. Brasil ya necesita o producto terminado, que es energía eléctrica, o gas para hacer energía eléctrica. Uruguay le va a dar energía eléctrica y gas. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Parte del gas, dentro de un año o 2, Argentina podrá exportarlo a ultramar licuado, pero el negocio está acá, porque no puede competir con el gas que transmite por caño. Para llegar a Brasil, para llegar al sur de Brasil, querido, el caño pasa por acá. ¿En qué tiempo se va a dar eso, Alberto? Para empezar a vender la energía eléctrica en cantidades significativas, la UTE, diría yo, antes de fin de año. ¿Por qué? Porque antes de fin de año la UTE va a poder prender la central de respaldo térmico, esa que está en conflicto ahí, que se abra, que Hyundai, es un tema menor. Cuando la prenda es una central de 500 megas, pero para prenderla hay que prenderla a gas, pues si la prendes a gas hoy, el megavatio es una fortuna. Pero como va a venir gas de la Argentina, seguro va a venir,
usted va a vender energía eléctrica, 500 megavatios día, son varios millones de dólares por día. Pero yo no estoy hablando del año que viene, menos de los próximos 20. Es en esta primavera, real. Se van a enterar. Pero además la distribución de gas se va a revolucionar. Y los hogares más humildes van a tener gas barato de gran calidad. Y el agua caliente y la calefacción, lo básico para sentirnos en casa, va a ser a gas. Hay una transformación en puerta que viene de la Argentina, pero Uruguay por su ubicación geográfica, y espero que lo sepa aprovechar. Yo esto lo cuento en mesa de café, entusiasmado. No con no ve nadie, no hay empresaria, no, pero quiero decir, he escuchado un sindicalista de primera de mi país, yo podré discrepar o no, yo siempre digo, yo miro lo positivo. A mí me importa lo que me une con él y no lo que... De repente en una regla de 8 a 10, estamos en 8, encontramos 2 que coincidimos, vamos esas 2. Claro. Tú sos una empresaria joven, madre, tal, pero tenés un emprendimiento que desde una raíz profunda es sumamente moderno. Un periodista como entonces, puedo contar esto y no hablar de los próximos 20 años, ni 5, ni 10, ni de este gobierno, ni del próximo. Estoy harto de que este país, el almanaque va con los gobiernos. Este gobierno, sacar el almanaque, poner otro almanaque. No, va a ser ahora. Y es una consecuencia de la Argentina. Hoy Argentina consigue 52.000 millones de dólares. ¿Vieron que los argentinos qué fueron? ¿Qué fue hacer Macri? A pedir que en lugar de 3 años se lo den en 1. Únicamente el fondo ha perdido la cabeza, se las da la plata. Ahora, hay un peligro, que fue lo que pasó con este hombre, el que me dieron el nombre hoy, que era presidente del banco. Sí, Caputo. La primera cuota de 15.000 millones que se dieron en junio, se la timbiaron. Sí, claro. La alargaron para sostener el dólar y se la habían dado para que estuvieran guardados en un cofre para pagar los vencimientos de la deuda. Entonces, al tipo le dijeron, muchas gracias, usted es un genio de la finanza, váyase. En 3 meses, jugarse 15.000 millones de dólares. Año, claro. ¿no? El PBI de un año Uruguay. De un año. Entonces, ahora le dan el saldo. Les van a dar, además con premio, 7.000 millones más. Sacarle a 57, 15, te quedan 42. Con 42, ellos lo que aseguran al mundo. La única, vamos a la realidad, ¿qué es? ¿Qué significó esto para la Argentina? Que hasta diciembre del 2019 tiene paga todas las deudas, porque tiene la plata para pagar. Le dieron la plata, ¿vos te crees que le dieron 50.000 porque fue una cifra que se le ocurrió a alguien? Eran los vencimientos. El tema es que Argentina aplique a los vencimientos ese dinero y no vuelva a jugar a cómo sostiene el tipo de cambio. Hasta que calza el tiempo y Vaca Muerta explota. Cuando explote Vaca Muerta, Argentina hace así, pero Uruguay hace. No así, por nosotros, gracias a Dios, nunca hacemos ni así ni así. Nosotros, como es Uruguay, como tiene que hacer. Bueno, ¿qué pensás de lo que acaba de decir el doctor? Bueno, te ha tirado una bomba sobre la mesa. Primero que estoy maravillada, ¿no? Porque tiene una facilidad de poner sobre la mesa un montón de temas con un análisis tan elegante, que la verdad que es una historia muy didáctica la que está haciendo. Para mí es una maravilla escucharlo, así que estoy disfrutando de lo que él está trasladando. Llevando el tema Argentina digamos, a tierra, ¿no? Vos tenés parientes, ¿cómo lo están viviendo ellos allá? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? ¿Tienen la misma visión que se tiene desde acá? ¿Qué pasa en el día a día? A ver, es difícil, ¿no? Porque generalmente estamos hablando de realidades distintas. Les traslada temor, inseguridad, pero una de las cosas que decías tú, Jorge, y el doctor, Argentina es muy rica y siempre tiene ese poder de recuperación mucho más rápido, cae y levanta. Entonces, yo tengo primos, que obviamente son algunos años mayores, y la visión de ellos es ya experimentada, ¿no?
algunos son uruguayos que se fueron a Argentina Claro. también. Y entonces han caído y han levantado, han caído y han levantado. El temor, la inseguridad de cuando suceden estas cosas que no son deseadas, que los sorprenden, los inestabilizan, pero bueno, estamos hablando de que un país que tiene muchas posibilidades, también por la población que tiene, ¿no? Sin duda. Una movilidad muy importante. Tú dijiste hoy, Sí, Alberto. no sé si no se puede decir en cámara lo que se dice afuera. Bueno, no. Depende, Tampoco depende, lo depende. decir. No, pero dijiste una cosa muy linda. A raíz de Malvin, lugar, camino todos los días por ahí, me hace recordar tanto, hoy ahí ahora a Yorúa. A mí me gustan mucho los pingos de carrera, entonces claro. yo todavía de muy muchachito veía variar en la playa. Sí, ¿no? claro. Todo ese barrio encantador, imagínate tú. Además, adversarios de siempre, pues yo trubilense, Malvin, Trubín. Bueno, de las pocas, te digo que de las pocas canchas que íbamos afuera, cuando Malvin tenía 30 hinchas, ¿no? Como ahora que estoy asombrado, eran Trujillo y Bohemio, por dos causas centrales. Una porque no nos pegaban ahí, y la segunda porque eran muy bonitas las hinchas. Están dejando tanto cordón Trujillo- afuera también. Sí, ¿eh? sí, Pero sí, acá- sí, No, bueno, pero No, escúchame, nos está atacando la nostalgia. ¿Qué es lo que yo quiero significar? Tú hablabas, todo se combina. Y él dijo en un momento, yo siendo muy chiquito, pertenecía a aquella clase media vallista. hijo de Y aquella me clase. permitieron, hijos de aquellos, y me permitieron ir al colegio. Y eso es precioso. Eso no es ir al pasado. Eso es recordar una sociedad a la que yo también pertenecí, igual que tú. Cuando tú hablas, en la Argentina hay un matiz. Argentina no se cae de rodillas con la crisis del 2002, porque esa clase media, que no tiene nombre, no es vallista, tampoco es peronista, es una clase media que es la clase media de los inmigrantes. Había una obra de teatro de Bianchi, un uruguayo, que fue un éxito hasta ahora creo en Uruguay, un gran dramaturgo y escenógrafo y completo porque hacía el libreto, todo le gustaba, que en escena ponía la historia argentina a través de un inmigrante. Los inmigrantes allí ¿sabés cómo laburan? Acá no se labura. En la Argentina, a las 7 de la tarde, traer una copa, a comer muy bien. Se apaga la luz, 5:30 de la mañana, a la ducha, se pone el traje de pelea y es formidable esa clase, trabajando y trabajando. La que saca de la crisis no fue ningún economista mago a Argentina en el 2000, fue la clase media que se puso a trabajar. Entonces, pero es distinta, hay otra forma, es de una creatividad, de una sana ambición. Me encanta. Cuando vos quieras hablar, vos querés conocer un porteño profundo, andate a Caballitos, Sí, claro. andate a Flores, andate al Bajo Flores, andate a Boedo. Y ahora nos tenemos que ir, Alberto, ¿eh? Y Nos te tenemos que comés ir. un puchero, ¿es así o no? Nos tenemos que ir. Muchas Qué gracias por haber barbaridad. estado esta noche con nosotros, Por señoras, favor. señores. Un placer haberlos placer. tenido acá. Una mesa que seguiría compartiendo y de hecho, si ustedes quieren, les pido otro café. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. El aplauso para ti, por favor. Que perdónenme, les di un... No, No. hablaste casi nada. Amigas y amigos, No estás equivocado. Yo llegamos creo al que final de otro programa. hacer una estación de servicio. Pepe quiso pararse hace un ratito para hacer el cierre conmigo, Volontelo manoteó y no hubo chance. Entonces nos toca solamente, no lo quiero cortar, doctor, por favor, no queda otra cosa que invitarlos para un nuevo encuentro central, el próximo viernes por TNU. Siga. Yo creo que no me invitamos. Escuchame, no, entonces está...